Reino Unido. Señor primer ministro, sobre el contenido de sus intercambios han hablado de la necesidad de construir una respuesta europea a la competencia norteamericana y China probablemente. ¿En qué medida tienen confianza en que Alemania se va a adherir a su visión? ¿Y qué hablamos del espacio? ¿Qué hablamos del espacio? A ver, ¿qué hablamos ahora del espacio, no? El siguiente eslabón, el espacio. Bien, voy a empezar con el final. No es ningún tabú, puesto que lo hemos decidido juntos en julio de 2020. O sea que lo que hemos hecho de cara a la pandemia ha sido tener deuda nueva para financiar nuestras políticas. O sea que la revolución que hemos llevado a cabo juntos, y estábamos de acuerdo, ha quitado este tabú. O sea que eso existe ya y ha permitido financiar algunos de los instrumentos que queremos utilizar más y mejor para enfrentar el reto de hoy. Yo tengo mucha confianza en los próximos meses y lo hablaremos con el canciller Scholz y parte del gobierno alemán este domingo, y sé que el presidente Sánchez lo habla también con el canciller Scholz. Tenemos muchas ambiciones estratégicas compartidas. Nuestra Europa está muy clara en este contexto de guerra, apoya a Ucrania y sanciona a Rusia, lo ha hecho rápidamente y de forma contundente. Pero Europa es el continente que más se ve afectado por esta guerra y en particular por el alza del precio de la energía, lo que disminuye nuestra competitividad. En segundo lugar, los Estados Unidos han decidido acelerar la descarbonización de su economía. Pero esto tiene efectos sobre la integración de las cadenas de valor y los grandes proyectos que estábamos desarrollando. O sea que, ¿cuál ha sido el mandato que hemos dado en diciembre pasado? Y es lo que he dicho en Washington también. En primer lugar, negociar con los Estados Unidos regímenes de exención para obtener lo mismo que Canadá y México y proteger nuestras cadenas de valor integradas. Preservar los grandes proyectos de hidrógeno y de baterías eléctricas. Son muchos de los proyectos que financiamos entre ambos países y con Europa. Y cuando estemos en competencia con los Estados Unidos, que se pueda volver a equilibrar. Y tercer elemento, tenemos que tener una respuesta europea con tecnologías verdes, tecnologías limpias para el día de mañana, las baterías, el hidrógeno, todo lo que es imprescindible para que Europa siga siendo un lugar de prosperidad que financie la justicia social y permita proteger el medio ambiente. Ese es el mandato que le hemos dado a la Comisión. Vamos a pedir que se den mecanismos sencillos y rápidos como los mecanismos estadounidenses de crédito de impuesto, tener la misma respuesta presupuestaria y no fragmentar la Unión Europea y la zona euro. Es decir, que no haya respuestas desiguales entre los países, que mantengamos la unidad de nuestro mercado único europeo. Para ello vamos a movilizar dinero a nivel nacional, pero también a nivel europeo, acelerar la utilización del dinero europeo que tenemos gracias a esta deuda común, establecer garantías comunes como lo hicimos con la pandemia y ser novedosos para obtener un consenso para aportar estas respuestas. No hay ningún tabú y hay que lograr esta unión, este consenso. Está claro que tenemos que reaccionar de forma muy voluntarista durante el primer trimestre porque queremos mandar un mensaje claro a los inversores. Lo que ha dicho el presidente Macron, que comparto de la A a la Z lo que ha comentado. Diría que al final, primero la pandemia y ahora la guerra, lo que ha hecho ha sido provocar un proceso de aceleración histórica. Antes de la pandemia nadie podía imaginar que Europa iba a mutualizar su deuda
para dar una respuesta conjunta a un desafío conjunto como fue el de la gestión de la COVID, ¿no? Desde la compra centralizada de vacunas hasta el hacer políticas de inversión pública para hacer la transformación digital de la guerra, pero también a riesgos que tienen poco que ver con la guerra y sí con dinámicas geopolíticas y geoestratégicas. Como ha dicho el presidente Macron, nosotros celebramos que Estados Unidos se incorpore a la transición verde. Pero, desde luego, creo que tenemos que encontrar un acuerdo en el que ese compromiso con la transición verde no signifique la desindustrialización de Europa. Pero también tenemos que hacer deberes dentro. En muchísimos debates y durante muchísimos años hemos hablado de que algunas veces, bueno, más de lo que quisiéramos, las inversiones extranjeras, las inversiones también de corporaciones europeas se pierden en una maraña burocrática en la Comisión Europea. Y eso tenemos que resolverlo. Tenemos que hacer una política de reindustrialización de Europa y tenemos que hacerlo con instrumentos mucho más ágiles. Por ejemplo, cuando estamos hablando de los fondos Next Generation, tenemos también que aligerar toda esa carga burocrática, alinear las reglas de ayuda del Estado a esas inversiones públicas de muchas compañías que están deseando invertir en Francia, en España, en el conjunto de la Unión Europea. Ese es el planteamiento común que compartimos tanto Francia como España. Por eso yo creo que es importante este debate. Y por añadir algo más a lo que ha dicho el presidente Macron, creo que hoy también estamos dando una respuesta a esto que usted comentaba, porque cuando hablamos de interconexiones energéticas, ya sean las eléctricas o ya sea a través del Barmar del hidrógeno, cuando hablamos de las conexiones de transporte ferroviario, de transporte por carretera, el corredor del Mediterráneo, el corredor del Atlántico, por ejemplo, en España, también estamos hablando de hacer más fuerte a Europa. Y creo que Francia y España, España y Francia, en muchos de estos debates, primero durante la pandemia con los fondos de recuperación en Next Generation o ahora también con las propuestas que estamos haciendo de reforma del mercado eléctrico, estamos liderando esos debates. Y lo estamos haciendo en positivo, proponiendo, no diciendo que no, sino proponiendo soluciones a problemas que están afectando al día a día de nuestros conciudadanos, a las empresas y a las industrias. Fíjese, hace 12 meses, Emmanuel, nadie creía que Europa iba a acordar fijar un precio al gas que importamos fuera de la Unión Europea. Lo hemos logrado, con circunstancias y con excepciones claras. Hemos logrado también algo que parecía impensable hace poco más de un año, y es la compra centralizada de gas por parte de la Unión Europea. Bueno, ya estamos en ese camino. También hemos desbloqueado el que se pueda acelerar la expansión de las renovables, de las energías renovables a lo largo y ancho del continente europeo, porque eso lo que nos va a permitir es ganar en autonomía energética. Es decir, yo creo que Europa está en un momento crítico, por la guerra, pero también por decisiones comerciales que están tomando aliados de Europa, como es el caso de Estados Unidos, pero que al igual que nos pasó durante la pandemia, Europa sabrá entender, compartir el diagnóstico y reaccionar en positivo en beneficio del proyecto que representa, como he dicho antes, de valores la Unión Europea. Con lo cual, estamos en un momento difícil, complejo, crítico, pero creo que tenemos un diagnóstico común, compartido, y sobre todo tenemos la voluntad política y las herramientas para poder, en fin, no solamente reaccionar, sino reforzar el proyecto europeo de este embate en el que nos ha situado Putin por un lado y lógicamente otras dinámicas globales que nos afectan, como no es, por ejemplo, el riesgo que evidentemente representan estas medidas que se están tomando para la industria europea. Mai Mariño, de Servimedia. Sí, buenas tardes, presidentes. En nombre de la prensa española, tenía preguntas para ambos. Quería preguntarles si ha habido algún avance para reabrir los pasos fronterizos que permanecen cerrados entre España y Francia y si en concreto al señor Macron no le parece que ese cierre es una acción anti-europea, anti-Schengen, digamos. Y sobre interconexiones, aprovecho que lo tengo, presidente Macron, ¿va a impulsar Francia el corredor ferroviario mediterráneo? Perdón. También quería saltar al tema del mercado eléctrico que han abordado los dos presidentes. ¿Harán un frente común, una propuesta conjunta de los dos países?
y qué va a hacer Francia ante la extensión del llamado mecanismo ibérico del gas. Y por último, sobre las protestas que hemos escuchado en las calles de Barcelona, ¿creen que han podido afear esta cumbre? ¿Comparten la reflexión del presidente de la Generalitat de que el proceso independentista no ha acabado? Gracias. Bueno, muchísimas gracias, May, por sus preguntas. A ver, en relación con los pasos fronterizos a los cuales usted hacía antes referencia, decirle que hemos acordado en esta cumbre, lo hemos tratado lógicamente también nuestros ministros del Interior, en crear un grupo de trabajo para ver, en fin, cómo desarrollamos esta idea de crear equipos conjuntos de las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto del Estado francés como del Estado español. En relación con el mercado eléctrico y las propuestas, la propuesta de España es muy semejante en muchos de sus aspectos. No hace falta que elaboremos una propuesta común porque creo que hay muchísimas coincidencias y también hay una coincidencia en que vamos a trabajar porque de una vez por todas se aborde esta reforma del mercado eléctrico. Y yo, en el caso de la solución ibérica, como sabe, la vicepresidenta ha estado en Bruselas estos días, estamos trabajando con la Comisión Europea, conjuntamente también con Portugal, para que se pueda extender un año más. Creo que ha sido bueno para España, también para Europa. Para España está representando un ahorro en estos pocos meses que lleva, menos de un año, de más de 4.000 millones de euros ya, de ahorro a los contribuyentes, con bueno, pues una inflación que lógicamente en el ámbito energético hemos contenido gracias sobre todo a la solución ibérica. Sobre Barcelona, bueno, en primer lugar, yo me va a permitir que primero rompa una lanza a favor de esta ciudad. El celebrar esta cumbre de Barcelona, el que el primer tratado, subrayo, el primer tratado de amistad y cooperación entre Francia y España se llame Tratado de Barcelona, creo que si representa algo es un homenaje de respeto, de consideración y yo diría también que de admiración a la ciudad de Barcelona. Barcelona ha representado, y aquí estamos en este entorno maravilloso, sinónimo de vanguardia. Y hoy aquí estamos hablando de lo que va a definir la política energética europea durante los próximos años, y es el hidrógeno, y ese corredor H2Med que nos va a unir con el resto de Europa. Por tanto, vanguardia. En segundo lugar, europeísmo, porque aquí no solamente estamos firmando un tratado de amistad y cooperación entre dos naciones, dos sociedades que evidentemente tenemos intereses comunes, cooperaciones transfronterizas, sino que además estamos trasladando un mensaje de compromiso rotundo, inequívoco, con el fortalecimiento de nuestro proyecto común que es Europa. Y finalmente el de la convivencia. Durante estos últimos meses hemos visto cómo en Barcelona se han anunciado importantes inversiones en lo digital y en lo ecológico. Antes mencionaba el pipeline del hidrógeno, pero hemos visto a grandes empresas como Cisco decir que se quieren establecer aquí en Barcelona. Y eso tiene mucho que ver con la apuesta que ha hecho siempre esta Barcelona por la convivencia y por la concordia. Por eso creo que la celebración y que lleve el nombre de Tratado de Barcelona, este tratado tan importante, histórico para ambas naciones, creo que es, en fin, es una reivindicación de respeto, de consideración y de admiración a una ciudad de Barcelona que, por cierto, durante muchos años, y con razón, se ha quejado de que la Administración General del Estado y el Gobierno de España, bueno, pues no se ha comprometido con ella, ni en recursos, ni en colaboración, ni tampoco en su visibilidad internacional. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Y lo hacemos con enorme respeto, consideración y admiración a los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona y a sus instituciones. Y en relación con la manifestación de hoy, a ver, lo importante a mi juicio, lo importante pues es, y lo que verdaderamente importa, es que hoy la Constitución española se cumple en todos y cada uno de los territorios de nuestro país, también en Cataluña. La Constitución española es una Constitución democrática. Y en esa Constitución se reconoce el derecho a la manifestación pacífica en defensa de unos ideales, de cualquiera, incluso de ideales que van en contra de la Constitución, como ha sucedido hoy en la ciudad de Barcelona. Bueno, dentro de unos días va a haber también otra manifestación en Madrid donde se va a reivindicar todo lo contrario. Y nosotros lo que tenemos que hacer es respetarlo. Pero yo sí creo que entre lo que ha sucedido hoy, jueves, y lo que va a suceder en Madrid el sábado, es donde se encuentra la amplia mayoría
de este país, tanto en Cataluña como en España, que es en la defensa de una España unida en su diversidad. Y eso es lo que reconoce, a mi juicio, la Constitución del 78. Oui, madame, merci. Muchas gracias por sus preguntas, señora. En primer lugar, sobre los puestos fronterizos que están cerrados, debo decir que es algo que se ha hecho de conformidad con el acuerdo de Schengen. Son procedimientos excepcionales que se justificaban en circunstancias en la frontera española y con Italia, después de los atentados, en particular el atentado de Niza. Era una persona que se encontraba de forma irregular en Francia y había pasado por Italia. Respetamos Schengen de forma escrupulosa porque es un marco que ha demostrado su eficacia y que se corresponde con nuestros valores. Como lo ha dicho el presidente Sánchez, lo que queremos es cambiar las cosas mejorando la cooperación y la eficacia de nuestra lucha común contra los organizadores de inmigración clandestina y los que llevan a cabo esta trata. Es un fenómeno que es problemático y que existe en muchas de nuestras regiones. Nuestros ministros de Interior han creado una comisión para elaborar soluciones operativas que permitirán resolver el tema en el marco de Schengen. En cuanto al corredor mediterráneo, le reitero nuestra voluntad de seguir adelante. Habíamos reconfirmado nuestras inversiones sobre el corredor ferroviario mediterráneo y en particular la línea ferroviaria entre nuestros dos países, que se beneficia de hecho de inversiones europeas, y seguiremos por este camino. Y en cuanto al mercado eléctrico, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el presidente del gobierno español. Tenemos visiones muy parecidas. La comisión es la que tiene que hacer propuestas, pero tenemos la misma visión de una reforma estructural del mercado eléctrico. Europa ha decidido este mecanismo ad hoc, el mecanismo ibérico, pero es algo temporal. Lo que necesitamos es una reforma en profundidad del mercado eléctrico europeo para que nuestras empresas paguen un precio de la electricidad que sea el mismo que el de la producción y que no dependa de una fuente de energía que no tiene tanto lugar en nuestro mercado. Queremos que esta reforma se lleve a cabo este año. Trabajamos juntos, tenemos la misma ambición en cuanto a esta reforma y en cuanto al ritmo, tiene que ser rápido y que sea efectivo este año. Marie Chantrey de Défense. Monsieur le Président du gouvernement d'Espagne. Señor presidente del gobierno español, señor presidente de la República, buenos días. Señor Macron, esta es mi pregunta. Hoy hay una gran movilización masiva, incluso en algunas ciudades, contra la reforma de las pensiones. ¿Eso significa que usted no ha sabido convencer a la opinión? ¿Y qué les dice usted a los que manifiestan en la calle en Francia y a los que piden un referéndum sobre la reforma de las pensiones? Muchísimas gracias. Me parece bueno y legítimo que se puedan expresar todas las opiniones. Así es la democracia y en virtud de nuestra Constitución se puede ejercer el derecho a manifestar como se ejerce en todas las democracias. Y yo me fío de los organizadores de las manifestaciones para que éstas se hagan sin violencia, sin degradaciones y para que no haya demasiados inconvenientes para los franceses. En cada democracia hay reglas y normas y hay que hacer las cosas cuando se hacen las elecciones. Ha habido elecciones presidenciales hace unos meses, ha habido elecciones generales hace unos pocos meses. Luego hemos celebrado varias consultas con los sindicatos y los actores. Ahora va a haber un trabajo
democrático parlamentario, cada uno podrá expresarse, enriquecer el proyecto y llevar a cabo esta reforma, una reforma que se ha presentado de forma democrática, que ha sido convalidada y que es una reforma justa y responsable. Y basta con mirar a todos los demás países europeos para ver que Francia tiene algo de retraso y que si queremos ser justos entre generaciones y salvar nuestro sistema por repartición, hay que reformar el sistema. Un sistema justo y fuerte que se apoya en la solidaridad entre generaciones. Cuando hay cada vez menos activos y cada vez más jubilados, si queremos seguir con un pacto justo, hay que llevar a cabo esta reforma. Seguiremos con el espíritu de diálogo, pero también con determinación y espíritu de responsabilidad. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bonsoir. Buena tarde y muchas gracias. Insisto en lo que contaba ahora del procés, presidente. Hay un elemento que no ha comentado, que es el plante del presidente de la Generalitat en los himnos de ambos países. Esto es una falta de respeto, según ustedes, más sabiendo que hay elementos que se han hablado en la cumbre que había propuesto el mismo presidente de la Generalitat, las fronteras que aún ahora comentaban en otra pregunta, y también la oficialidad del catalán. En este sentido, una pregunta directa también al señor Macron. ¿Usted apoya la petición española para que la lengua catalana pueda ser una lengua de uso en las... Eso que iba a decir los Juegos Olímpicos, ¿no? Y otro elemento, España y Francia tienen un problema casi en paralelo, que es el auge de la extrema derecha. En muchas otras reuniones ustedes han intercambiado opiniones. Lo han hecho hoy. Y para el señor Sánchez, sobre Castilla y León y todo lo que está pasando, hoy el gobierno de Castilla ha dicho que no acepta el requerimiento aprobado en el Consejo de Ministros del pasado martes. Entonces, el próximo paso que dará usted como presidente del gobierno de España, ¿cuál es? ¿Cuál tiene que ser la respuesta? Por cierto, al señor Macron, ¿qué le parece a usted que la derecha convencional esté gobernando en gobiernos regionales con la ultraderecha, los pactos que hay en España? Por cierto, sé que es un abuso. ¿He dicho mal? Sé que es una... la actualidad manda, sabe que estamos pactando las preguntas todos los periodistas. El PSOE en el Parlamento Europeo ha votado precisamente con la extrema derecha, o la extrema derecha, en contra de esta condena a Marruecos por el Qatargate, por la represión a periodistas. Usted como presidente de España, ¿qué tiene que decir? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de ser lo más sintético posible a todas sus preguntas. Creo que por mi parte son tres o cuatro. La primera, sobre la presencia del presidente aragonés en la recepción que hemos hecho al presidente Macron. Yo lo agradezco. Por cierto, le diré que en otras cumbres bilaterales, en otras partes de España, en otras regiones, no hemos ni contado con el presidente autonómico, su presencia, me refiero, a la hora de recibir a otros mandatarios. Y por cierto, se ha dado a conocer una carta también del Lehendakari de Euskadi pidiendo que no se deje de tratar el importante tema de las interconexiones eléctricas que afecta al Golfo de Vizcaya. Y todos estos temas los hemos tratado porque forman parte de la agenda común entre Francia y España, ¿no? Por tanto, desde ese punto de vista, nada que añadir. A mí me hubiera gustado, evidentemente, que se hubiera quedado el presidente aragonés a toda la ceremonia, pero agradezco en todo caso que, a diferencia de otros presidentes autonómicos, sí esté presente en la recepción al presidente Macron. En segundo lugar, creo que es la pregunta sobre Castilla y León. A ver, este no es un debate jurídico-técnico ni administrativo. Cualquiera que sepa de derecho administrativo sabe que un requerimiento se tiene que contestar. No se puede desestimar. Hay que, lógicamente, responder. Pero, ¿dónde estudia este hombre? ¿Leyes? Del gobierno de la Junta de Castilla y León. Pero en todo caso, más allá de eso, creo que es importante, creo que es relevante, trasladar el que no puede haber ambigüedades cuando estamos hablando de derechos fundamentales. Y el gobierno de España, en el momento en el que se dio a conocer este no acuerdo o acuerdo, en fin, no sé cómo calificarlo, entre el gobierno de coalición en Castilla y León,
lo que ha hecho ha sido bueno, pues, plantear una supuesta invasión de competencias, porque en nuestra competencia está, como no puede ser... Es jurista, ¿no? La defensa del derecho Como mismo es jurista, ¿no? de las mujeres. Es jurista, creo que es jurista, ¿no? Tanto, Este hombre es la jurista, igualdad ¿no? entre Es a lawyer. españoles y This man is a españolas, lawyer. vivan donde vivan. Se garanticen sus derechos. An attorney, vivan a lawyer, vivan ¿no? en Valladolid, vivan en Madrid, en Barcelona o en cualquier lugar de España. Por eso, con todo el respeto institucional que merece cualquiera de los gobiernos autonómicos de nuestro país, pero también con contundencia, el gobierno sabe de Castilla y León que tiene que responder al requerimiento, y el gobierno de Castilla y León también sabe que el gobierno de España va a velar por que se cumplan con los derechos de los españoles y de las españolas, vivan donde vivan, también en Castilla y León. Y lo digo sin ningún ánimo de entrar en ninguna problema, de cumplir con, en fin, la obligación de un gobierno como es el nuestro, y es que se cumpla con los derechos de todos los españoles y españolas, vivan donde vivan. Y finalmente, creo que la última pregunta, sí, sobre la resolución del Parlamento Europeo. Bueno, pues es una resolución, en fin, yo ya hablo como secretario general del Partido Socialista, que no hemos compartido en algunos de sus elementos, y que por tanto pues los eurodiputados españoles socialistas en el Parlamento Europeo pues evidentemente no han compartido con el resto de parlamentarios, como suele pasar también en otras muchas votaciones. Y respecto a nuestras relaciones bilaterales entre España y Marruecos, ya como presidente del gobierno le respondo, desde luego que gozan de una buena salud. Vamos a tener una reunión de alto nivel, me parece que es a principios del mes de febrero, y creo que va a ser muy importante también para la cooperación en múltiples ámbitos entre ambos países. Voy a hacer quizás 3 comentarios para contestar a sus preguntas. Primer comentario, perdón por refugiarme detrás de un principio simple, que es no comentar la política interior de sus amigos, y es lo mejor que uno puede hacer para vivir feliz. En segundo lugar, todos tenemos nuestra historia, nuestras historias que han forjado nuestros estados-naciones con sus especificidades culturales y lingüísticas. Y Francia también tiene esos temas en algunos de sus territorios. Y la mejor manera de ver este tema, puesto que me pedía mi opinión, es tener una política de reconocimiento y de respeto en el marco estricto de las constituciones democráticamente adoptadas. Es lo que acabo de decir, es lo que dijo el presidente Sánchez. O sea, reconocimiento, respeto en el marco de constituciones que hemos elegido democráticamente. Sobre el tema de las extremas derechas en Europa, no haré ningún comentario sobre la vida política interior española, pero voy a hablar en términos generales. Yo formo parte de la gente que piensa que la extrema derecha tiene un nombre, es una realidad política que no es lo mismo que lo demás. Algunos por pragmatismo, otros por debilidad, hablan de otro tema. La extrema derecha sabemos lo que es el nacionalismo, no el patriotismo. El nacionalismo es el odio al otro. Yo soy patriota. Para ser patriota francés no tengo que hacerle la guerra ni a Alemania ni a España. Los nacionalistas sí. La extrema derecha lo que quiere es cambiar el Estado de Derecho. Y lo vemos en las experiencias de extrema derecha en algunos países europeos. La libertad de los periodistas, la independencia de los jueces se ve amenazada por la extrema derecha. Y la extrema derecha en su historia tiene relación con la xenofobia, el antisemitismo. Y yo no soy historiador, pero lo que acabo de decir se corresponde con la realidad histórica y contemporánea. Podemos decidir que se va a acompañar un movimiento de normalización de la extrema derecha porque a algunos les parece bien a corto plazo tener esos acuerdos, pero yo creo que eso no puede dar buenos resultados. Yo no creo que se pueda transigir con la extrema derecha. Ahora bien,
la extrema derecha está presente de forma democrática en nuestros países y en el continente europeo. Esto es un hecho político. Y aquí no estamos hablando desde el punto de vista moral. Si la extrema derecha sigue subiendo en Europa es porque logra convencer a hombres y mujeres. Eso significa que no sabemos recordar la historia y la especificidad de la extrema derecha. Y también porque nos faltan algunas respuestas. Probablemente tendremos que llevar a nuestras sociedades, nuestras economías hacia la modernidad. Crear empleo en un mundo en transición, eso crea mucho miedo. Y hay que volver a construir nuevos puntos de anclaje. Todas las formaciones políticas que son democráticas tienen que saber aportar respuestas que propongan un futuro y que tranquilicen. Y no hay que dejarle a la extrema derecha el monopolio de las respuestas permanentes y nostálgicas. En segundo lugar, tenemos que proteger mejor desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista económico e industrial, tenemos que proteger mejor a las clases populares y las clases medias. Y es porque no tenemos soluciones lo suficientemente fuertes y rápidas que algunos de nuestros conciudadanos le votan a la extrema derecha. Por eso yo quiero ser más rápido, tratar la causa de estas angustias a nivel nacional, a nivel europeo y aportar respuestas concretas. Y luego, creo que no debemos olvidarnos de defender la democracia y el Estado de Derecho. En las últimas décadas habíamos considerado que eso era adquirido de por siempre. Pues no es así, es algo frágil. Vean lo que está pasando en Europa. En pocos años, la justicia independiente, la universidad independiente, la libertad de los periodistas, uno puede acabar con eso de la noche a la mañana. O sea que es una lucha que hay que llevar a cabo. Hay que luchar contra la extrema derecha y contra también esta confusión en las mentes. O sea que sí, yo creo que hay que ser contundente, pero sacando las consecuencias para nosotros mismos, es decir, tratando de ser más eficaces a nivel político, revitalizar el ámbito democrático y revitalizando nuestra capacidad de actuar a nivel nacional o europeo. Ambos gobiernos y también al presidente de la República Francesa por la firma de este Tratado de Barcelona. Gracias. 1 hora 27 minutos ¿de qué? ¿De qué? Bueno, pues ¿De amistad? Bueno, de buen rollo, ¿no? In a good mood for both what? Both one president, 2 in 1, 1 in 2. Ese encuentro hispano-francés, donde además de firmarse tratados entre distintos ministerios, culminaba con la firma de ambos mandatarios con ese tratado de amistad y cooperación que pretende fortalecer la cooperación y la unión entre ambos países. Son las 4 de la tarde, seguimos en directo en el canal 24 horas, empieza la tarde en 24.